Queridos hermanos, en esta noche, en esta tarde en la que celebramos la institución de la Eucaristía, la última cena del Señor, nos acordamos que hay tres misterios unidos: el día del amor fraterno, el día de la institución de la Eucaristía y el día de la institución del sacerdocio. Tres misterios muy entrelazados entre ellos. Esta mañana tenía lugar en la cripta de esta catedral un sencillo acto de ingreso en la Iglesia Católica de una familia estadounidense que son protestantes, llevan ya unos años entre nosotros, unos pocos años, y han pedido su ingreso, y esta mañana hemos tenido el acto en la cripta de esta catedral. Un acto entrañable, el matrimonio con sus hijos. Y cuando ellos, en el momento de la acción de gracias, explicaban un poco los motivos por los que habían dado este paso, sobre todo subrayaban el descubrimiento que ha sido para ellos en la profundización de la fe, de la centralidad de la Eucaristía. Decían, como leyendo el Evangelio de San Juan, en su capítulo 6, habían descubierto que la Eucaristía no solo es un símbolo, que la Eucaristía no solo es una catequesis, no, sino que es el alimento totalmente necesario que necesitamos para llevar adelante el combate contra la mundanidad, contra este mundo sin Dios. El alimento necesario para llevar el combate adelante, el combate por la santidad. Cuando alguien se toma en serio ese querer seguir a Jesucristo y ese querer santo, se da cuenta que eso solo por sus fuerzas no lo puede hacer, que necesita tener a Jesucristo con él, y descubre que Jesús así lo prometió, que se quedaría entre nosotros, y además de una manera verdaderamente concreta: el que come mi cuerpo y el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Comer el cuerpo de Cristo, beber su sangre, en palabras que en aquellos tiempos escandalizaron, pero también escandalizan hoy en día cuando se afirma que no somos nada sin la gracia de Dios, sin la gracia de Jesucristo que nos acompaña. Llama la atención cuando alguien en un recorrido largo en la fe de su vida descubre al final la Eucaristía como la columna vertebral, cuando nosotros, pues quizás, porque nuestra tradición católica, pues igual nos acercamos a la Eucaristía desde una fiesta social, de las primeras comuniones, etc., no nos hemos dado cuenta de todo el dramatismo que encierra el haber descubierto la Eucaristía. Curiosamente, también existen, ¿no?, personas que fueron bautizadas católicas, que suelen dar un paso de ingreso o de conversión a iglesias protestantes, especialmente evangélicas, pero generalmente el perfil de estos católicos que pasan a la Iglesia Católica suele ser el perfil de unos católicos que abandonaron la práctica de su fe, que se alejaron de la fe viva en Jesucristo, se secularizaron y después han descubierto a Jesucristo pues por el encuentro con alguna iglesia protestante. Pero sin embargo, cuando se produce una conversión en el sentido contrario, pasar de la iglesia protestante a la iglesia católica, el perfil suele ser muy distinto. El perfil suele ser precisamente el de un cristiano protestante que en su iglesia, lejos de haberse alejado o secularizado, es precisamente alguien que vive con máxima intensidad su fe cristiana, intentando profundizar, ve que se le queda corta, que intuye que necesita dar un paso más para llegar a la plenitud del encuentro con Cristo, recurre a los primeros padres de la Iglesia, a los padres de los primeros siglos, y en ellos descubre que en la tradición católica en la que afirmamos que en la Eucaristía está Jesús realmente presente, sustancialmente presente, no solo simbólicamente, no solo de una manera catequética, que Cristo, su cuerpo y su sangre es necesario para la vida del cristiano,
finalmente terminan dando ese paso. Y a nosotros nos admira que hayan descubierto un tesoro cuando quizás nosotros lo teníamos en casa y lo vivíamos con una cierta rutina. Por lo tanto, la primera llamada hoy es a reenamorarnos de la Eucaristía. Nunca será suficiente la consideración de la Eucaristía como columna vertebral de nuestra vida cristiana. Está totalmente unida ese descubrimiento de la Eucaristía con el mandamiento del Señor del amor fraterno, el mandamiento del amor fraterno que Jesús dio en el contexto de esa primera Eucaristía. Amar al prójimo como Cristo nos ha amado supone un gran giro en nuestra vida. Ese sí que es un giro copernicano, como suele decirse. Sí que supone una inversión en nuestra vida. Supone romper con el narcisismo, con esa tendencia a buscarnos a nosotros mismos para pasar al amor como donación de vida, a una concepción del amor no posesiva, no egocéntrica, sino un amor de donación. ¿Cómo se hace ese giro copernicano? ¿Cómo pasar del narcisismo a ese amor de donación? ¿Cómo romper con esa tendencia tan en boga en nuestra sociedad, que dice el Papa Francisco, la describe como la autorreferencialidad, el tener a nuestro yo como única referencia? ¿Cómo romper con esa tendencia a la globalización de la indiferencia? Pues la única manera de hacerlo es encontrando en la Eucaristía el alimento que nos lleva al olvido de nosotros mismos y a la entrega. La Eucaristía es: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre que es derramada por el perdón de vuestros pecados. La Eucaristía es esa entrega de Cristo a nosotros. La única manera de amar al prójimo es unirnos a ese don que nos da la Eucaristía para el olvido de nosotros mismos y la realización en la entrega a los demás. Eso que como concepto moral es hermoso, es bonito, porque todos somos conscientes de que hay un gran sufrimiento en nuestra cultura por el narcisismo, pues por la autocontemplación, que nos lleva a sufrir mucho, y admiramos en nuestros mayores que hayan sido felices olvidándose de sí mismos y haciendo felices a los demás. Lo admiramos en nuestras generaciones mayores. Eso es posible cuando alguien se alimenta de Jesucristo y aprende en él la escuela del amor. Mi cuerpo que se entrega por vosotros, mi sangre que se derrama por la redención del mundo. Así pues, el mandamiento del amor fraterno no es un puro voluntarismo, sino que es la consecuencia lógica de comulgar bien, recibir la Eucaristía con todo su sentido. Y deciros también que oremos y pidamos en esta Eucaristía por nuestros sacerdotes. Ayer celebrábamos aquí por la mañana la misa crismal, en la que se renuevan las promesas sacerdotales. Nos juntamos un nutrido grupo de sacerdotes e hicimos esta celebración. El Papa, a su vez, hacía esta mañana en la Basílica de San Pedro del Vaticano esa celebración de la renovación de las promesas sacerdotales, ¿no? Y nos decía a todos los obispos y sacerdotes que son tres las cosas que nos pueden, pues, llevar al cansancio en esta vida. Tres cosas nos pueden cansar. La primera es el mucho trabajo, el trabajo inmenso, como Jesús, ¿no?, que las multitudes no le dejaban descansar. Y dice el Papa, ese no es el peor cansancio. Está bien si nos cansamos por eso. El segundo cansancio, decía él, es el cansancio de la persecución, que existe hoy en día persecución por la incomprensión y hay un mundo, una sociedad que persigue
aquel que quiera dar testimonio no le comprende, le malinterpreta, le persigue. Y decía el Papa, tampoco ese es el peor cansancio. Si estás cansado por haber sido perseguido, bendito cansancio. Pero decía, el peor de los cansancios es el tercero. El que uno esté cansado de sí mismo, el que le canse su mediocridad, el que le canse la mundanidad, el que en el fondo su cansancio se arrastre de no vivir la plenitud de la vocación que se nos ha entregado. Eso que el Papa nos decía a los sacerdotes, a los obispos, es perfectamente aplicable a todos nosotros. Ojalá nuestro cansancio sea por una entrega muy grande, por un trabajo profundo. Ojalá nuestro cansancio sea también por las persecuciones del mundo, que no sea por nuestra incoherencia, que no sea por nuestra mediocridad, por la falta de satisfacción interior, por haber llevado una vocación sin entrega plena. Pidamos, pues, hoy por todos los cristianos que hemos recibido la llamada a la coherencia en el amor al prójimo, y especialmente pidamos por los sacerdotes y por las nuevas vocaciones que el Señor quiera suscitar al sacerdocio. Ama Virginari, Elizaren ama denari, grazia hau eskatzen diogu. Eukaristia hartu dezagula, bea hartzen zuen maitasun guztiarekin, fede guztiarekin, beare Elizaren lehenengo urtetan apostoluen eskutik jaunartu bai zuen, ez dezagun hori ahaztu. Ama Virgina baita ere jaunartu egin zuela bere seme Jesukristo apostoluen eskutik. Eta apostoluen ama esaten diogunari baita ere gure apaiz guztien alde eta bokazioen alde grazia berezia eskatzen diogu.